Una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, San Juan, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy nos toca de San Juan repasar un poquito el capítulo 5. Estamos en el libro primero de la subida al Monte Carmelo. El capítulo 5 tiene este subtítulo, normalmente puesto por los editores antiguos, tampoco es de San Juan, digamos. Dice, donde se trata y prosigue lo dicho, mostrando por autoridades de la Sagrada Escritura y por figuras cuán necesario sea al alma y a Dios ir a Dios en esta noche oscura de la mortificación del apetito en todas las cosas. Entonces, porque él en el capítulo anterior había empezado a hablar de la noche oscura del sentido, lo que él llama el sentido, que sería la parte más, bueno, justamente más sensible en el sentido de emocional y si los apegos que tenemos a cosas, a personas, a pecados o no, pero digamos, a realidades terrenas. Y entonces, que es la primera parte de la noche, dice Juan. Empieza el capítulo 5 diciendo, por lo dicho, se puede echar en alguna manera de ver la distancia que hay de todo lo que las criaturas son en sí a lo que Dios es en sí, y cómo las almas que en alguna de ellas ponen su afición, esa misma distancia tienen de Dios, pues como habemos dicho, el amor hace igualdad y semejanza, la cual distancia por echarla bien de ver San Agustín, decía hablando con Dios en los soliloquios. Soliloquio es una obrita de San Agustín bastante temprana. Dice, miserable de mí, ¿cuándo podrá mi cortedad e imperfección convenir con tu rectitud? Tú verdaderamente eres bueno y yo malo, tú piadoso y yo impío, tú santo, yo miserable, tú justo, yo injusto, tu luz, yo ciego, tu vida, yo muerte, tu medicina, yo enfermo, tu suma verdad, yo toda vanidad. Todo esto dice este santo, dice San Juan. Una linda cita de San Agustín. Entonces, él está partiendo acá, está recapitulando justamente el capítulo anterior, que él decía que hay una distancia abismal entre las criaturas y Dios, y es tan grande esa distancia que casi es una oposición, digamos, ¿no? Entonces, él decía, eh, la bondad de Dios, ¿cierto? Y la bondad de las criaturas hay tal distancia entre la bondad de Dios y la bondad de las criaturas que podrían llamarse malas a las criaturas. Dicen. Es tan grande la distancia entre la belleza de Dios y la belleza de las criaturas que podrían llamarse feas las criaturas. Sería como el segundo, bueno, no sé si es el segundo paso. O sea, el primer paso es afirmar la positividad de las cosas, digamos, ¿no es cierto? Es decir, un camino que planteaban algunos espirituales antiguos, ¿no? Decían, el primer paso es reconocer que si hay bellezas en las criaturas, es porque hay una suma belleza que es la creadora de estas bellezas. Después, el paso de la negación. Lo que pasa es que normalmente la negación es, por ejemplo, en Dionisio de Pagita, ¿no?
viene a ser una negación de nuestra capacidad de comprender qué sea la belleza en Dios, digamos. Decimos, tiene que haber una suma belleza, pero al mismo tiempo, como escapa a nuestra comprensión, el mismo Areopagita decía, podríamos decirlo de la manera contraria, podríamos decir, eh, eh, por ejemplo, él decía que decir que la luz de Dios es la oscuridad, por ejemplo, ¿no? Ahora San Juan lo aplica acá a las criaturas. La luz de las criaturas es oscuridad, ¿no? La justicia de las criaturas es injusticia. Pero simplemente no está negando, ¿no es cierto?, la positividad de esas cosas, pero está quiere expresar de alguna manera la distancia abismal, casi infinita, digamos, ¿no? Infinita, ¿no? Para después volver a reencontrar, digamos, el tercer paso sería justamente eh, el reencontrar a Dios en las criaturas y a las criaturas en Dios, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces él se detiene acá. Entonces él dice, como está esta distancia, en cuanto cuando uno ama algo, amar en el sentido más general de la palabra, o sea, desearlo, buscarlo, ¿sí? eh, uno se hace de alguna manera semejante a lo que ama, eh, uno encuentra una armonía, una sintonía con lo que ama, entonces dice, nos estamos haciendo cada vez más de semejantes a Dios cuando nos volvemos a las criaturas. Esto San Agustín va a hablar Agustín usa la expresión conversio ad criaturas, conversión a las criaturas. El alma, en vez de convertirse a Dios, se convierte hacia las cosas del mundo. Y entonces en ese convertirse a las cosas del mundo se disgrega, se desarma, digamos, ¿no? Pierde la unidad. Bueno, el puntito 2 dice, por tanto, es suma ignorancia del alma pensar podrá pasar a este alto estado de unión con Dios si primero no vacía el apetito de todas las cosas naturales y sobrenaturales que le pueden impedir, según que adelante declararemos. Pues es suma la distancia que hay de ellas a lo que en este estado se da, que es puramente transformación en Dios, que por eso nuestro Señor, enseñándonos este camino, dijo por San Lucas, qui non renunciat omnibus, quae possidet non potest meus esse discípulos, que quiere decir, el que no renuncia todas las cosas que con la voluntad posee, no puede ser mi discípulo. Y esto está claro porque la doctrina que el Hijo de Dios vino a enseñar fue el menosprecio de todas las cosas para poder recibir el precio del Espíritu de Dios en sí, porque en tanto que de ellas no se deshiciere el alma, no tiene capacidad para recibir el Espíritu de Dios en pura transformación. Bueno, acá San Juan se apega muchísimo a toda la tradición oriental de la Iglesia, ¿no? Que define la santificación, ¿no? Me refiero a tradición oriental, me refiero al mundo bizantino, al mundo griego, ¿cierto? Que define la santificación como divinización, ¿no? Por eso dice acá San Juan que el estado al que estamos tendiendo, al que estamos buscando, ¿no? Es puramente transformación en Dios, ¿eh? Transformarnos en Dios por participación. Entonces dice, mientras estemos pegados a las criaturas, no vamos a poder recibir justamente las formas sin forma, ¿no? Vamos a estar siempre reducidos, como encadenados. Y bueno, hace una cita curiosa de Lucas 14:33, el que no renuncia a todo lo que posee, ahí tal vez el acento está en omnibus, en todas las cosas, ¿no? Que no renuncia a todas las cosas que posee. Y Juan, cuando traduce, dice, agrega algo que no está en el texto, digamos, ¿no? Pero que él lo sobreentiende, dice, el que no renuncia a todas las cosas que con la voluntad posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? No solamente San Juan está diciendo, poseemos las cosas
por la voluntad misma de poseerlas, digamos. No es simplemente si las poseemos físicamente, materialmente o no. Quiere decir, quizá yo esté deseando demasiado un libro que no tengo, pero en ese sentido tengo que renunciar al libro que no poseo, porque lo poseo por la voluntad, digamos. No sé si me estoy confundiendo o lo estoy confundiendo mucho, pero se entiende. Padre, ¿puede explicar eso una vez Sí, más? claro. El Evangelio dice, el que no renuncia a todo lo que posee. Y San Juan en la traducción dice, el que no renuncia a todas las cosas que con la voluntad posee. Es decir, que poseemos cosas por la simple voluntad de poseerlas. O sea, aunque, digamos, si deseamos, vamos a poner una cosa así simple, digamos, si deseamos tener mucho dinero, ¿eh? Poseemos ese dinero en la voluntad, digamos, estamos apegados, aunque no lo tengamos ahora, digamos, seamos unos crotos, ¿no es cierto? No tengamos ningún dinero, pero deseamos demasiado eso. Entonces, Claro, es el San, efecto del apego a las cosas claro, materiales. por eso. Entonces San Juan retraduce el que no es simplemente la renuncia a lo que poseo ahora efectivamente. Poseo, no sé, pocas cosas en realidad. Entonces parecería ser fácil, pero dice, hay que renunciar a todo lo que se posee por la voluntad. Eh, y el puntito 3 dice, de esto tenemos figura en el Éxodo. Entonces él ahora va a apelar a, bueno, como también, como hacen los padres de la iglesia, San Juan sigue mucho, digamos, por un lado a los escolásticos, digamos, a Santo Tomás, pero por otro lado sigue mucho también a las tradiciones patrísticas, ¿no? Que es poner ejemplos bíblicos como grandes alegorías o metáforas extendidas. Dice, de esto tenemos figura en el Éxodo, donde se lee que no dio Dios el manjar del cielo, que era el maná, a los hijos de Israel, hasta que les faltó la harina que ellos habían traído de Egipto, dando por esto a entender que primero conviene renunciar a todas las cosas, porque este manjar de ángeles no conviene al paladar que quiere tomar sabor en el de los hombres. Entonces toma ese ejemplo bíblico, que es mientras ellos, los judíos, seguían usando la harina que tenían de Egipto, no tenían, el maná no apareció. Recién cuando quedaron totalmente desposeídos hasta el último grano de harina, empezó a venir el maná. Dice Juan, y no solamente se hace incapaz del espíritu divino el alma que se detiene y apacienta en otros extraños gustos, más aún enoja mucho a su majestad, a la majestad divina, los que, pretendiendo el manjar de espíritu, no se contentan con solo Dios, sino quieren entremeter el apetito y afición de otras cosas, lo cual también se echa de ver en este mismo libro de la Sagrada Escritura, donde también se dice que no contentando ellos con aquel manjar tan sencillo, apetecieron y pidieron manjar de carne, y que nuestro Señor se enojó gravemente que quisieran ellos entremeter un manjar tan bajo y tosco con un manjar tan alto y sencillo, que aunque lo era, tenía por sí el sabor y sustancia de todos los manjares. Por lo cual, aun teniendo ellos los bocados en la boca, según dice David, ira Dei descendit supereos, descendió la ira de Dios sobre ellos, echando fuego del cielo y abrazando muchos millares de ellos, teniendo por cosa indigna que tuvieran ellos apetito de otro manjar, dándoles el manjar del cielo. Bueno, esta es la interpretación que hace San Juan de esos pasajes que serían eh, Éxodo 16, por ahí, 3, 4, no, perdón, 8, 13, Éxodo 16, 8, 13. Es lo que sigue después justamente a la parte que viene el maná, que ellos dicen, bueno, está bien el pan, pero queremos carne, ¿no? Entonces, bueno, eh, Dios les va a enviar las codornices finalmente también. Eh,
Entonces, pero esto San Juan dice, eh, me quedo con esa expresión que dice, no se contentan con solo Dios. Entonces, en ese sentido, es como un desprecio hecho a Dios, digamos, ¿no? Decir, bueno, está bien tener a Dios, pero queremos también tener otras cosas, digamos, ¿no? Obviamente que después todas las cosas se ganan en Dios, pero, pero el tema es justamente primero poder renunciar a ellas para ganarlas en Dios, si no, las vamos a tener siempre como cosas en competencia con el amor de Dios. Punto 4. O si supiesen los espirituales cuánto bien pierden, acá espirituales quiere decir las personas dedicadas a la vida del espíritu, acá específicamente se está refiriendo a los religiosos, religiosas. O si supiesen los espirituales cuánto bien pierden y abundancia de espíritu por no querer ellos acabar de levantar el apetito de niñerías, y cómo hallarían en este sencillo manjar del espíritu el gusto de todas las cosas si ellos no quisieran gustarlas. Ven esto que le digo, ¿no? O sea, si primero se renuncia, después se puede gustar de todo, todo se va a gustar recuperando todo en Dios. Y él está tomando en base el texto de Sabiduría 16, 20, 21, que dice que el maná no solamente tenía gusto a pan con miel, sino que te proporcionaba el gusto de cualquier comida. El libro de Sabiduría eleva el maná a un grado de una cosa todavía más fantástica todavía. Dice que tenía el gusto de lo que cada uno quería comer. Entonces, San Juan dice, ¿cómo hallarían en este sencillo manjar del espíritu el gusto de todas las cosas, si ellos no quisieran gustarlas? Pero no les gustan porque, pero no le gustan, no lo pueden, no lo paladean, porque la causa, porque estos no reciben el gusto de todos los manjares que había en el maná, era porque ellos no recogían el apetito a solo él. ¿Eh? No se, no recogían, no se conformaban a decir, bueno, tenemos el maná y esto tiene que ser solo el único alimento. De manera que no dejaban de hallar en el maná todo el gusto y fortaleza que ellos pudieran querer, porque en el maná no lo hubiese, sino porque ellos otra cosa querían. Así, el que quiere amar otra cosa juntamente con Dios, sin duda, es tener en poco a Dios, porque pone en una balanza con Dios lo que sumamente, como hemos dicho, dista de Dios. Es decir, tratar de buscar a Dios y buscar las cosas del mundo, dice San Juan, es como poner en competencia a Dios y las cosas del mundo, que tiene una distancia infinita, y entonces es tener en poco a Dios. Entonces, creo que se entiende bien, ¿no? Puntito 5 dice, ya se sabe bien por experiencia que cuando una voluntad se aficiona a una cosa, la tiene en más que otra cualquiera, aunque sea muy mejor que ella, si no gusta tanto de la otra. Y si una y otra quisiere gustar, a la más principal por fuerza la ha de hacer agravio, pues hace entre ellas igualdad. Y por cuanto no hay cosa que iguale con Dios, mucho agravio hace a Dios el alma que con él ama otra cosa o se hace de asirse, de aferrarse a ella. Y pues esto es así, ¿qué sería si la amase más que a Dios? Eh, bien, va a poner después otros ejemplos más. Yo creo que el capítulo es un poco extenso, si les parece, dejamos ahí. Puedo usar el ejemplo de Moisés subiendo al monte para recibir. Se recibe con ejemplos del Éxodo, ¿no? Porque él me parece a mí que San Juan está mostrando el Éxodo como gran metáfora justamente de salir de un lugar para llegar a la tierra prometida, pero en el medio hay una especie de vacío que es el desierto, ¿no? Una etapa áspera, digamos, pero que hay que cumplir, digamos, justamente para poder recibir, o sea, no es que pasamos de Egipto a la tierra prometida directamente, sino que hay que pasar por toda esta etapa
que en el fondo representa la vida, digamos, ¿cierto? La vida de este mundo, porque el paraíso recién va a estar en la vida eterna, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? La, la frase del 3 que tira al principio es una bomba, a mí me encantó. La que dice, Ujú. espérate, no dio Dios el manjar del cielo que era el maná a los hijos de Israel hasta que le faltó la harina que ellos habían traído de Egipto. Es tremenda, realmente. Nada, era eso, un comentario muy lindo. Sí, sí, sí. Mm, Voy a marcar por acá para acordarnos. Bueno, ¿cómo venimos con el otro viaje? Guerra Ya ¿Estamos tras casi me pongo al leyendo? día. La verdad que mal. ¿Eh? Yo, en mi caso, los escucho nomás. Bueno, bueno. Eh, sí, pero no se desanimen si, digamos, si van atrasados, igual, bueno, traten en algún ratito libre de seguirlo, porque a veces uno dice, uy, me falta cada vez más, y entonces cada vez tiene menos ánimo de esto retomar, pero bueno, igual, leyendo de a poquito se llega. Eh, A mí la verdad que me encanta, tipo, cómo está escrito. Por ahí son cosas tan particulares de decir las cosas que yo me las voy sí, anotando en un papelito, pero porque me encanta. Encima es como sencillo, pero poético al mismo tiempo, no sé. sí, 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 sí. O a mí es cierto, eso me pasa. O sea, tiene una estética excelente para escribir las cosas. Pero tengo que hacer un esfuerzo mental y ya tengo el cerebro quemado, entonces me cuesta seguirle el ritmo. Hay un par de materias ¿Qué, que me funden. qué palabras escapan del vallar de tus dientes? Entonces leyéndolo Eh, soy como la imagen. Nunca, no sé si vieron la imagen del loquito que está empujando la piedra por la colina y no llega más. Es esa misma. Sísifo. El Sísifo que claro, apareció Ah, claro. en el Hades, en el descenso de A Ulises. ver, espera. No me acuerdo ya qué Sí, capítulo era. sí, exactamente. sí, sí, porque justamente la piedra vuelve a caer O sea, te vas quedando atrás y cuando llega sos cada arriba. vez más. Oh, no se ve nada, bueno, no importa, pero. Eh, Acá ya habíamos, bueno, entramos en esta segunda parte, ¿no es cierto? Donde ya está en su suelo. ¿Mm? Eh, eh, llega a su propia tierra, ¿no? Eh, ya vimos el 13, tenemos el 14, ¿no es cierto? Sí, o el 13, no, sí. Bien. Eh, bueno, ¿no es cierto? No solamente Odiseo eh, es revestido de la forma de la humildad, digamos, ¿no es cierto?, por Atenea, que lo convierte en un anciano mendigo, sino que el camino para llegar al palacio es también, entra a la tierra por el lugar más humilde, digamos, que es la choza del porquerizo, ¿no? El guardián de los cerdos, de Eumeo. Eh, los comentaristas a veces notan, ¿no es cierto?, algún elemento simbólico fuerte que hay ahí. Eumeo, parece que hay algún vínculo
con el tema del ciclo solar, ¿no? De que esta imagen de Odiseo, un poco como un héroe solar, se dice, ¿no es cierto? Que recorre el camino del sol. Porque el Eumeo guarda 360 cerdos, ¿cierto? Que es antes de darse cuenta los griegos que el año tenía 365 días, primero teníamos los 360 grados que dividimos el círculo, ¿cierto? Viene de la cuenta original de los días, ¿cierto? Que eran 12 meses de 30 días. Y Eumeo tiene a los cerdos, a los 360 cerdos, en un corral, en un redil de 12 puertas, ¿vieron? También otro símbolo de los 12 meses del año. Eh, eh, ¿Qué tiene que ver esto con la aventura? No sabemos, pero es un elemento numérico simbólico bastante significativo. Bueno, algunos incluso dicen que los 4 perros de Eumeo también simbolizarían los 4, los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Entonces, serían los 4 guardianes del año, ¿no? Y haber un cerdito por día. eh, eh, bueno, tiene este comienzo también con la hospitalidad, ¿no? Los signos de la hospitalidad. Donde también el Eumeo lo acoge, lo recibe también. ¿Le llamó alguna cosa la atención de este canto antes de seguir yo con este comentario? Pues si no, los que pudieron leer algo. Mm, Yo no llegué todavía. Bueno, hay una cosa que es bastante notable, se repite 4 veces en todo el canto. En el verso 55, de lo que lo tengo anotadito, en 55, en el 360, en el 442 y en el 507, empieza el verso diciendo, respondístele tú, mayoral de los cerdos. Es como si la voz del narrador, le habla a Eumeo. O sea, por primera vez la voz narradora se dirige a alguien, como entonces, o nos está poniendo a nosotros, a los que escuchamos en el lugar de Eumeo, ¿no es cierto? O sea, hay 2 opciones, digamos, de interpretación. O está metiendo al lector, ¿no es cierto?, como si fuese un personaje de la obra, lo cual sería una cosa totalmente extraordinaria, muy, muy raro, pero podría pasar. Y la explicación más sencilla sería que le habla al personaje, pero igual es bastante extraño, ¿no? Le habla a Eumeo y le dice, y tú le respondiste a Eumeo, como le está recordando. ¿No? Y en otros momentos dice no, habla de Eumeo en tercera persona, no en segunda persona como acá, ¿no? El porquerizo respondió tal cosa, lo que sea. Pero en estos 4 versitos empieza justamente así. Bueno, los 4 perros de Eumeo van a atacarlo, a Ulises, ¿no es cierto? Eumeo los, los detiene eh, y eh, dándoles gritos, tirándoles piedras tras piedras, ahuyentólos de un lado y de otro. Eh, y dice, ¿no? Eumeo lo primero que dice es, aquí estoy suspirando y en pena por mor de mi rey, el divino, si es cierto que aún vive. Y sus ojos contemplan la cumbre del sol. O sea, Eumeo es de los que esperan todavía el regreso. O sea, ya nadie espera, salvo Penélope, obviamente, Telémaco. En el palacio hay gente que espera, pero Eumeo es también uno de los que esperan.
el porquero admirable, dice, ¿no? El porquero admirable, dice. El porquero dice, es Zeus quien envía a los mendigos y extranjeros errantes, que el bien más pequeño agradecen que les damos. No puedo hacer más. Esta idea que ya sabemos, pero bueno, acá queda más explícito, ¿no? Es Zeus quien envía a los mendigos y extranjeros errantes. Les sirve un cerdito asado, y dice de Ulises, Ulises tragaba tasajos y vino en silencio, tejiendo ruinas a aquellos galanes, ¿no? Va máquina, Ulises está calladito, come y va pensando en el fin de sus enemigos, ¿no? Y le pregunta por su padre, ¿no? Lo primero que hace cuando abre la boca Ulises es preguntarle, dime amigo, ¿quién fue aquel varón que con sus propios dineros te compró? Porque Eumeo es el porquero es un esclavo comprado por Laertes, digamos, por el padre de Ulises. Ulises lo sabe, ¿no es cierto? Pero todavía no se ha revelado que él es Ulises, ¿no? Entonces le dice, dime amigo, ¿quién fue aquel varón que con sus propios dineros te compró, tan potente y tan rico, según tú lo pintas, que la vida inmoló a Agamenón procurándole honra? Eh, eh, y, y el porquero le va a decir, bueno, eh, perdón, Ulises le va a decir, quizá yo, perdón, no, más adelante, yo acá me confundí yo, eh, más adelante se va a decir que es Laertes el que lo compró a Eumeo. Pero acá él le está preguntando por sí mismo, ¿no? Odiseo pregunta por sí mismo, porque dice, quizás yo lo llegué a conocer siendo tal como era, sabe Zeus y los dioses eternos, si habiéndole visto te podré dar noticias que mucho vagado en el mundo. Sí, Odiseo dice, a lo mejor yo te puedo informar sobre tu dueño, ¿no? Entonces Eumeo le dice, mira anciano, ningún vagabundo que venga a esta tierra con noticias de aquel persuadir podrá ya ni a su esposa ni a su hijo. Esos hombres errantes y faltos de todo llegan siempre contando embusteras historias. Está buena la imagen del mendigo, ¿no? Porque creo que por un lado dice, como escuchamos recién, Zeus es quien envía a los mendigos y extranjeros errantes, y por otro lado, una cosa que creo que cualquiera de nosotros que haya hecho experiencia de charlar o tratar a veces con los crotos que vienen a pedirnos plata, dice, son hombres errantes y faltos de todo, siempre llegan contando embusteras historias. O sea, tiene una visión realista del mendigo y al mismo tiempo providencial, ¿no es cierto? Es alguien enviado por Zeus, digamos, ¿no? En todo caso, Padre, él... ¿por qué? Perdón. Sí, O sea, ¿por qué esa asociación entre Zeus y los mendigos? bueno, vuelve la idea de lo sagrado de la hospitalidad, ¿no? Es un deber sagrado, está anclado en lo más profundo de la identidad de los pueblos antiguos, y entonces, justamente, es un deber sagrado porque se recibe como a un enviado por los dioses o a un dios mismo al que viene. Y quién es el mayor de los dioses es Zeus, digamos, ¿no? Entonces, ahora, lo que pasa acá también es que Eumeo desconfía de gente que ya ha venido probablemente diciendo, yo sé, lo vi a Ulises, ¿sí? O sea, ustedes no tienen, a Ulises no está acá, hace 20 años que no está. Entonces viene gente y dice, deme de comer, yo le voy a contar cuando lo crucé a Ulises en algún lado, ¿no? Entonces, como
abusando, ¿cierto?, de la esperanza de los que lo aman a Ulises, ¿no? Dice Eumeo, no hay forma de que digan verdad, y el que ni taca aborda a mi dueña, van a Penélope, ¿no? Dice, suele ir refiriendo patrañas, acógele ella y le brinda hospedaje, le va preguntando mil cosas, y sumida en dolor, de sus ojos deslizas el llanto, como es propio en mujer cuyo esposo cayó en tierra extraña. Yo ya estoy acostumbrado que vienen con estas historias, ¿no? Y la hacen llorar a Penélope, y bueno. Dice, ya los perros sin duda y las aves ligeras le arrancaron la piel de los huesos, perdida la vida, dice, o lo han devorado los peces del mar. Entonces, por un lado, Eumeo al principio dice, tal vez todavía vive, pero por otro lado, Eumeo dice, lo más probable es que esté muerto, ¿no? Por la ausencia de Ulises, dice en el verso 144, dice, es la pena por la ausencia de Ulises la que hinche mi alma, la que llena mi alma. Aún ausente, oh mi huésped, rehúyo el nombrarlo. En tal modo me amaba, en tal modo cuidaba de mí, y aún estando tan lejos, nunca habré de dejar de llamarlo mi dueño y amigo. Es muy, muy bonito ese verso, ¿no? Él es mi dueño y amigo, ¿no? Para asociarlo con El Señor de los Anillos, la relación de Sam con Frodo, ¿no? Frodo, Sam siempre lo llama Master, ¿no es cierto? El Señor, ¿no? Es porque tiene una relación de servil, no es su esclavo, pero es como un siervo de la gleba, ¿no es cierto? Y Frodo es un pequeño señor feudal, digamos. Pero es esto, ¿no? Es mi señor y mi amigo. Y ahí Ulises, dice, el de heroica paciencia, repuso, pues te empeñas, querido, en negar y en decir que este hombre no habrá ya de volver, y en tu ánimo así desconfías. En tu corazón incrédulo, dice, ¿no? Ánimo acá en realidad es la palabra timos, en tu corazón, timos, el corazón. Que a ver, en el 391 le va a decir Ulises de nuevo a Eumeo, dice, cuán incrédula, amigo, es tu alma. Aparece, dice, timos apistos. Apistis es fe en griego. Pistis es fe. Apistos es sin fe, corazón sin fe. ¿Le suena algo? A lo que Jesús le dice siempre a los apóstoles, ¿no? Hombres de poca fe, ¿no? Creo que en el Evangelio usa otra expresión, no apistos, sin fe, sino pequeña fe, ¿no? Micropistos, una cosa así, pequeña, micropistos, de pequeña fe. Y acá, esto es lo maravilloso de este texto para mí, que dice Ulises, verso 151, 152. Dice, yo por mí no hablaré como otros, haré juramento de que Ulises vendrá. Por la nueva, dice, por la nueva no tenga yo albricias hasta el tiempo en que llegue y se encuentre en sus casas. Ahí literalmente el texto dice la palabra evangelion, la buena nueva. A ver, es ahí. Dice, acá traduce la nueva, ¿no? Pero dice la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Ulises vendrá, ¿no? El rey viene, ¿no? Cristo vuelve o no vuelve, Castellani, qué sé yo, ¿cierto? Pero bueno, esto ya es para la parucía, digamos, acá esto es previo a la primera venida, ¿cierto?
Eh, Verso 160, se habrá de cumplir cuanto yo digo ahora. En el mes en que estamos, Ulises vendrá a estos lugares, cuando acabe esta luna y empiece la nueva. A su casa volverá, la venganza a cumplir sobre todos aquellos que le ultrajaron ahora a la esposa y al hijo glorioso. ¿No? Vuelve como vengador, ¿no? Vuelve como justiciero, digamos, ¿no? Vuelve para poner orden, ¿no? Y Eumeo, verso 166, dice, bien seguro, oh anciano, que no te daré estas albricias, vuelvo a usar la palabra evangelion, ni a sus casas Ulises vendrá. El duelo me llega hasta el fondo del alma. Y dice, y bueno, él le dice que Telémaco, dice, algún dios lo ha turbado, le ha turbado las sensatas entrañas. Es decir, Telémaco se ha marchado a Pilo, en busca de su padre. ¿No? Entonces, bueno, acá se entera Ulises de que su hijo no está más ahí. Y Ulises ahí sí lo invita a contar, Eumeo lo invita a contar la propia historia, ¿no? Entonces ahí entra, verso 191 en adelante, una de esas novelitas que cuenta Odiseo. Odiseo inventa permanentemente, es como un gran improvisador, ¿no es cierto? Y improvisa historias medio con algunos parte de verdad y bastante fabulación, digamos, ¿no? Entonces él cuenta que él estuvo en la guerra de Troya, pero obviamente que no se presenta como Ulises, ¿no? Eh, pero se retrata a sí mismo, verso 224-225. Mi pasión eran siempre las naves, los ágiles remos, las hazañas de guerra, las picas pulidas, las flechas. Dice, estos eran mis goces, que un Dios me lo puso en el pecho, y en verdad cada hombre se da a unos y en verdad cada hombre se da a unos quehaceres. Es decir, cada uno tiene ciertas aficiones, digamos, ¿no es cierto?, puestas por los dioses en el pecho de cada uno, ¿no? Podemos decir los caminos vocacionales, qué sé yo, ¿no? Algo ahí. Versos 135 y siguientes. Mas al cabo el gran Zeus de larga mirada dispuso la jornada terrible que había de quebrar las rodillas de varones sin cuento, en la destrucción de Troya, ¿no? Bueno, ahí supe de Ulises, bueno, dice que dice que Ulises había ido a Dodona, en el verso 327, dice, él, decían, se hallaba en Dodona, a inquirir del gran Zeus a través de la encina copuda del dios, cómo era conveniente que entrase en las tierras de Ítaca al cabo, de una ausencia tan larga, en secreto o a la vista de todos. En Dodona había un oráculo en el bosque de encinas. Siempre la encina es un árbol sagrado para los antiguos, ¿no? Acuérdense que Abraham tiene también, ¿no? Está la encina de Mamre, donde Abraham se sienta para recibir la visita de Dios, ¿no? Entonces dice que Odiseo se ha ido a Dodona a consultar, a ver cómo entrar en Ítaca. Y bueno, y él dice que terminó siendo esclavo, ¿no? Dice, me arrancaron la túnica y manto que llevaba y pusieron el paño andrajoso y el roto vestido que tú mismo estás viendo ahora, ¿no? Y termina diciendo, el verso 359, es vivir todavía mi destino, ¿no? Es vivir todavía mi destino.
Eumeo no le cree nada, ya estamos. Dice, no me vengas con falsas historias ni trates de adularme. Si yo te amparo y te cuido, es tan solo por respeto de Zeus hospital y piedad de ti mismo. Hospital, que para nosotros es un lugar, es un adjetivo, es un adjetivo, es Zeus hospitalario o Zeus hospital, ¿no? Es uno de los títulos de Zeus, Zeus hospital. Dice, mira, no me cuentes falsas historias, ¿no? Si te di amparo y te cuido es por respeto a Zeus y piedad de ti mismo, ¿no? Y ahí es donde Ulises vuelve a decir, cuán incrédulo amigo es tu alma, ¿no? Dice, si tu príncipe vuelve a estas tierras, tendrás que vestirme de una túnica nueva y un manto después, y un manto, ¿no? Así como se lo ha despojado, ¿no? Y le desea, ¿no es cierto?, lo bendice, podríamos decir, Odiseo a Eumeo, es decir, lo bendice en el sentido que expresa un buen deseo como oración, ¿no? Dice, ojalá, habría que chequear ahí el texto griego, ¿no es cierto? Ojalá es una expresión castellana que viene del árabe, que quiere decir quiera Dios, ¿no? Ojalá, buen Eumeo, hicieras querer de Zeus Padre cual de mí, pues con ser lo que soy me das tales honras. Dice, con ser lo que soy, dice, con ser yo un mendigo no honras tanto, ¿no? Ojalá Zeus te quiera como a mí, ¿no? Dice, y acá queda, digamos, justamente la ironía de que él es Ulises, ¿no? Entonces, con ser lo que soy, está diciendo, por un lado, con ser un mendigo, pero por otro lado, con ser Ulises, ¿no? Bueno, la noche es inclemente, sin luna, lluviosa, ¿no? Así que es una noche para contarse historias, ¿no? Entonces están en la choza de Eumeo, y dice Ulises, mi deseo os diré en una historia que el vino me incita, ese, eh, ese loco que lanza a cantar al varón más discreto y a reír con agrado e incluso a bailar, y aún le hace tal palabra decir que mejor estuviera callarla. Pero, ya que he empezado a charlar, nada habré de ocultaros. Bueno, por eso es un canto que tiene pequeños relatos insertos, digamos, pequeñas narraciones dentro, ¿no? Y entonces termina diciendo, respondístele tú, mayoral de los cerdos, Eumeo. Dice, tu relato, oh anciano, no tiene reproche, ni has dicho en él cosa que sea sin razón y provecho. La capa por nosotros tendrás, y de nada serás defraudado. Le han prometido vestirlo mejor, ¿no? Dice, y de nada serás defraudado cuanto debe alcanzar cualquier pobre que en súplica llega. Pero habrás de arreglarte mañana tus propios harapos, pues no hay en el hato abundancia de mantos, ni sobra veste alguna que dar. Pues cada cual solo tiene la puesta, ¿eh? Ellos mismos son bastante pobres, ¿no? Tal habló y le puso al calor de la lumbre una cama en que echó buenas pieles de ovejas y cabras, y tendiéndose Ulises en ella, cubriólo por cima con un manto cumplido y espeso. Teníalo en reserva como muda que usara en los tiempos de duras borrascas. De este modo acostaba Ulises allá, y a su lado se acostaron también los zagales, porque bueno, llegaron los hijos, porque en medio del capítulo llegan, en medio de la lluvia vienen los hijos de
de Eumeo también, ¿no? Al buen porquerizo no le agradaba dormir en la casa dejando sus cerdos, sino armóse dispuesto a salir. Eh, alegraba Ulises, advertido de cómo en su ausencia cuidaba sus bienes. Él, en tanto, colgóse el cuchillo del hombro robusto, se cubrió de una capa bien gruesa, reparo del viento, y tomando la piel de una cabra rolliza y un dardo puntiagudo en defensa de perros y hombres, marchóse a acostar con los cerdos de blancos colmillos debajo de una cóncava peña que amparo le daban del cierzo. Bueno, ahí termina el canto 14, que es muy rural, digamos, ¿sí? Muy... Eh, eh, ¿Algún comentario de este canto? ¿Algún fragmentito? Yo quería comentar algo, pero no, o sea, no Sí, tiene que ver con eso, pero digamos que me hizo acordar de que cómo era el deber de él con sus cerdos, que me hizo acordar que en la antigua China la gente dormía con los cerdos adentro de las casas, para que no se los roban. Entonces, por eso el carácter de familia es un techito con el carácter de cerdo. Entonces, ah, la mirá, casa, la familia, la casa es el techito con el cerdo. qué Eh, bueno eso, Me hizo acordar a eso. está buenísimo. Sí, porque aparte Qué eso es como curioso. que la filología, digamos, evoca un tiempo concreto, o sea, evoca una cultura, ¿no? O sea, esa manera de escribir casa Sí, evoca sí, es hermoso. ese ámbito rural, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, los arqueólogos bíblicos, ¿no es cierto? Dicen que esto de María y José en el pesebre, ¿no es cierto? Esta imagen de que tenemos del pesebre, es que muchas veces la gente también sí vivía medio con los animales, o sea, los animales estaban en una habitación más, digamos, se acostaban en una habitación y los animales ahí medio metidos también, digamos, no había demasiados espacios, digamos, a veces. Eh, y de hecho eran medio cuevas, medio casa, o sea, a veces era una cueva que vos le agregabas una pared, dos paredes y ya era casa, o sea, la parte del fondo era cueva, la parte de adelante tenías una puertita, digamos, pero eh, eh, era este mundo, ¿no? Canto 15 la encontramos a Atenea, que se acuerda, en el 13 Atenea lo dejó a Odiseo para irse a buscar a Telémaco, ¿no? Es decir, ya Telémaco, que tuvo su pequeño viaje, su pequeña odisea, digamos, eh, que fue para su formación, digamos, ¿no? Para que adquiriera renombre, dice Atenea. Eh, Podemos suponer que, bueno, ya está cumplida su misión. Ahora ya este muchacho puede volver y ayudar a su padre, digamos. Ahora sí, digamos, ¿no? Está preparado para acompañarlo a Odiseo. Iba Palas Atena a las llanas Laconias en busca del insigne Telémaco. En el atrio del gran Menelao estaban, se encontró con el hijo preclaro de Néstor eh, y Telémaco. Están los dos muchachos eh, descansando en el atrio del gran Menelao y embargaba al Nestórida sueño suavísimo, un sueño de otra parte negado a Telémaco. Telémaco no se puede dormir, en cambio el hijo de Néstor sí. A Telémaco lo tenemos medio sin dormir permanentemente, ¿no? Desde el principio, el final del primer canto, de Telémaco que se acuesta y queda pensando, ¿no? Eh, eh, Atenea
le recuerda o le avisa más bien, ¿no? Que, que los pretendientes, los más bravos de aquellos galanes, están apostados entre Aikítaca y Sama, la Abrupta, guardando el estrecho, para que cuando pase Telémaco lo van a atacar en el barco, ¿no? Dice, guardando el estrecho porque quieren matar sin dejarte volver a la patria. No lo harán, bien seguro. Mas no acerques con toda la isla tu sólido barco, sino sigue tu ruta aún de noche, que un viento de popa te enviará un inmortal que te ampara y te guarda. Tú desembarca y emprende el camino hasta hallar al porquero que los cerdos te cuida y que tanto te quiere, ¿no? Entonces ya le indica a Atenea que se vaya a verlo a Eumeo. Telémaco entonces, al Nestórida, dio con el pie, despertó lo del sueño, me encanta esta imagen, lo patea al compañero que está durmiendo ahí al lado, ¿no? Del sueño tan gustoso en que estaba sumido, y le dijo de este modo, deja el lecho, Nestórida amigo, Pisístrato, engancha los caballos cascudos al carro que presto partamos. Bueno, van, se despiden de Helena, ¿no? De Néstor, obviamente. Va a hacer el camino para atrás, digamos, todo el camino que lo vimos hacer al principio, ahora viene recorriendo estas ciudades en sentido contrario. Y dice Telémaco, ojalá que arribando yo de vuelta a mi Ítaca, hallara en mi casa a Ulises. Y verso 160 dice, tal habló, vino un águila entonces del lado derecho, en las garras llevando una oca de enorme tamaño, que raptó en un corral, mansa y blanca. Siguieronle el vuelo con sus gritos mujeres y hombres. Bajando hacia el grupo junto al tronco, pasó a la derecha. A la vista del ave alegráronse todos, entró la esperanza en sus pechos. Y el primero Pisístrato, el joven Nestórida, dijo, piensa, oh jefe de pueblos o retoño de Zeus Menelao, si este signo del dios se ha mostrado por ti o por nosotros. Este es los signos de las aves, ¿no? Que los antiguos les gustaba tanto interpretar estas cosas. Y acá efectivamente es un águila, símbolo divino, de Zeus, ¿no? Y entonces empezó a hablar Helena del peplo ondulante. Escuchadme, que voy a explicaros según que en mi alma los eternos me inspiran. O sea, la interpretación del signo también está inspirada, ¿no? O sea, y creo que va a cumplirse. Dice, del modo que esta ave ha venido del monte en que está su progenie y su cuna, y raptado a la oca criada en la casa. Tal Ulises, después de sufrir y de errar largamente, volverá a su mansión a tomar la venganza, si acaso no se encuentra ya en ella tejiendo ruinas a esos pretendientes. Telémaco le dijo entonces en respuesta, que lo cumpla así Zeus, esposo tonante de Hera, y en mi casa invocada serás, al igual que una diosa. El esposo tonante de Hera, Zeus, tonante es el que truena, ¿no? El esposo tronador de Hera. Y en mi casa serás invocada, le dice a Helena, igual que una diosa, ¿no? Si se llega a cumplir esto. Bien, cuando van al barco, pusiéronse al remo, dice, a este tiempo Telémaco hacía su oración junto a popa y ofrendaba a Atenea. Vino entonces a él un extraño desterrado de Argos después de matar a otro hombre. Era el tal adivino y su estirpe venía de Melampo.
Dice, atado por cadena cruel entre recios dolores a causa de la hija de Meles y aquella funesta ceguera que en el alma le puso la furia. Bueno, no me voy a tener acá porque nos vamos a alargar mucho. Teoclimeno le dice, le pide, ¿no? Este hombre le pide refugio en su nave, ¿no? Dice, esquivando la muerte y la parca fatal aquí vine fugitivo, dame pues acogida en tu barco, no me maten, bien sé que me siguen. El discreto Telémaco le dijo entonces en respuesta, siendo así, no te habré de negar el seguro del barco, vente pues, serás atendido según yo pueda. Y después entonces nos deja a este Telémaco que viene con este fugitivo en el barco, y volvemos a Ulises y al porquero, Eumeo. Donde Ulises ya piensa irse a la ciudad. Le dice, no hay ningún otro mortal que compita conmigo en destreza, ya se trate de hacer una hoguera, de hender leños secos, de trinchar o de asar, o de escanciar el licor, cosas todas que en servicio de gentes de cuenta ejecutan los pobres. Él dice que va a servir al palacio como mendigo, va a tratar de servir en el palacio de Ulises, ¿no? Y viene otra imagen de la pobreza, de la mendicidad, ¿no? Dice, no hay mal como este de andar vagabundo para el pobre mortal, pero el vientre maldito nos fuerza a sufrir tales cosas, dolor, mendiguez, pesadumbres. ¿No? El vientre nos fuerza, el hambre. Y ahí pregunta, ¿qué fue de la madre y del padre de Ulises divino? Contestóle el porquero, a su vez, Laertes vive aún y se pasa los días rogándole a Zeus que en los miembros el alma le extinga en su propia morada. Fieramente se duele del hijo en ausencia, y la esposa, la discreta mujer de su hogar, que al morir le ha dejado en profunda aflicción y vejez prematura, ella misma pereció de dolor por el hijo glorioso, con muerte lastimosa que yo para nadie querría que viviendo junto a mí me tuviese palabras y afecto de amigo. Bien, entonces, bueno, Laertes, como ya sabíamos, está vivo, pero está en el campo. Laertes se ha marchado del palacio y vive en la melancolía, en la depresión, incluso en ánimo de morirse, ¿no es cierto? Le pide a Zeus que le extinga el alma, ¿no? Y la mamá de Ulises ya ha muerto, ¿no? Como sabíamos por el capítulo del descenso al Hades, ¿no? Que se había encontrado con su madre entre las almas difuntas, ¿no? Y dice, ¿por qué moriste? Dice, por ti, le dice, ¿no? La madre. Bueno. Dice Eumeo, mientras ella vivió, bien que siempre sumida en dolores, me gustaba saber de sus cosas y hacerle preguntas. Me crió en la noble Timena de peplo ondulante. Perdón, se me crió con la noble Timena de peplo ondulante, la menor de sus hijas. Es decir, Eumeo fue criado casi como un hermano de Timena, más de una hermana de Ulises. Ha sido adoptado de niño. También, o sea, Eumeo es como un paralelo, podemos decir, de Euriclea, ¿no? ¿Se acuerdan? Euriclea es el haya que Laertes es adoptado de niña. Son estos esclavos, pero que son a su vez criados casi como hijos de la familia. Entonces viene acá toda la historia de Eumeo. Presto oído en silencio, disfruta la historia y sentado ve apurando ese vino.
estas noches sin fin nos dan tiempo al reposo y al gusto de buenos relatos. No tienes para qué antes de hora marcharte a acostar. También cansa demasiado dormir. Entonces ahí viene toda esta historia de Eumeo. Como unos fenicios rapaces, famosos marinos, lo tomaron prisionero, a él que era un nenito, ¿no? Un niño, y lo vendieron. Bueno, estas son estas pequeñas novelitas o cuentos, ¿no? Que introducen una pequeña aventura de un personaje. Se los dejo, no voy a desentrañar la historia de Eumeo, pero es muy simpática. Donde Laertes lo termina adoptando, ¿no? Dice, Ulises le dice, Zeus con lo malo ha mezclado lo bueno para ti. En tanto, aparece Telémaco, el Telémaco que le había dicho a Atenea que vaya primero a ver a Eumeo. Y Telémaco, bueno, acá lo extraño siempre es la situación esta de que todos hablan de Ulises, de Odiseo, adelante de Odiseo, ¿no? Y entonces es un poco irónico, un poco, sí, provoca un poco de ansiedad, digamos, ¿por qué no dice que es él? ¿No? Dice, el más noble de todos espera casarse con mi madre, dice, ¿no? Y quedarse con el reino de Ulises. Zeus, el Olimpio, que habita en el cielo, conoce si antes de las bodas habrá de encontrar la peor de las suertes. Habla de Eurímaco, que pretende casarse con Penélope. Tal hablaba y voló sobre él desde el lado derecho un halcón, desplomó una paloma al pasar. Bueno, siempre están estos signos que van acompañando a el camino de Telémaco. Y ahí llegamos, perdón, este Telémaco acercándose a la casa de Eumeo y ya entra en el canto 16. Se acercaba Telémaco, mas los perros no daban sus ladridos de siempre, llegaban a él, coleaban rodeándolo. Al revés de Odiseo, que hace 20 años que no está, que lo ladran y lo quieren comer, Telémaco es amigo de los perros de Eumeo, ¿no? Ulises lo vio y escuchando de cerca sus pisadas, dijo al porquero en aladas palabras, un amigo sin duda te llega, o al menos Eumeo es algún conocido. Los perros no ladran, colean halagueros y siento el rumor de unos pasos. Se alzó sorprendido el porquero, de sus manos cayeron las jarras que en ellas tenía ocupado en la mezcla del vino. El vino, muchas veces se habla de la mezcla del vino, ¿no? Porque el vino era muy espeso, en la antigüedad era muy espeso y se lo licuaba con un poquito de agua para hacerlo más bebible. Dice, y saliendo al encuentro del Señor, le besó la cabeza, los ojos hermosos, las dos manos, y en llanto abundante bañó sus mejillas. Como un padre amoroso se abraza a aquel hijo que vuelve del lejano país tras 10 años de ausencia, hijo solo y engendrado en vejez que criara con grandes afanes, tal besaba al divino Telémaco, el noble piariego, el que cuida las piaras, y abrazándose a él lo veía escapado a la muerte, ¿no? Y aparece esta devoción, ¿no es cierto? Primero de los perros, aparecen los perros que lo aman, que le coletean, y después el mismo Eumeo
él le besa la cabeza, los ojos, las manos y llora. Es una imagen muy conmovedora, es como un hijo para él, Telémaco, ¿no? Sollozando de gozo le dijo en aladas palabras: has llegado, Telémaco, al fin, dulce luz. No creía ya volverte a ver más tras tu ida en la nave hacia Pilo. Pero ven, hijo amado, entra aquí, pues acabas apenas de llegar. Goce yo de mirarte otra vez en tu casa. Pocas veces de cierto te acercas a ver tus haciendas y pastores. Allá en la ciudad estás siempre. Dice, te gusta contemplar la reunión execrable de aquellos galanes. Y, no sé, mi versión, Telémaco dice, chache, chache. Entonces, muy español, que se calle, ¿no? A ver si alguno tiene otra traducción de ese, el verso 31. Ulises, su padre, se alzó por cederle el asiento, y Telémaco entonces retuvo y dijo, sigue, huésped, ahí, pues no faltará en mi majada donde pueda sentarme. Este hombre verá de arreglar. Y le pregunta a Eumeo, ¿de dónde es tu huésped? ¿Y cómo sus hombres le trajeron a Ítaca? ¿En dónde decíanse nacidos? Por su bien, dice, por su pie, no se, bien se deja entender, no ha llegado a esta tierra, es decir, si es una isla, ¿cierto? No ha venido caminando. Dice, respondístele tú, mayoral de los cerdos de Eumeo, respondístele tú, ¿no? Con entera verdad, hijo mío, a explicártelo voy. Dice ser del linaje de Creta anchurosa. Bueno, dice, y que ha ido dando vueltas errante por muchas ciudades y gentes, pues así lo tramó su destino. Por fin, prisionero en su barco, trajéronlo aquí marineros desprotos. Se escapó, vino al acto, mas yo te lo entrego y tú haces lo que tengas a bien, pues de ti suplicante se dice. Suplicante es una persona que viene obviamente a pedir favor, pero es casi a pedir refugio sagrado, ¿no? Y el discreto Telémaco entonces le dijo en respuesta, dolorosa palabra has venido a decirme, oh Eumeo, ¿cómo voy a acoger en mi casa a este huésped? Yo mismo soy muy joven aún, y no puedo evitar con mis manos que algún otro le venga de pronto a ofender. Y mi madre, entre tanto, en su alma da vueltas, vacila y medita, si seguir como ahora a mi lado, guardando el palacio en respeto del lecho nupcial y su fama entre el pueblo, o casar con algún hombre aqueo que noble entre todos la pretenda en sus salas y ofrezca a su padre más dones. Es decir, yo ni siquiera soy dueño de poder recibir a alguien, ¿no? en la casa. Dice, contra muchos no puede uno solo hacer nada, aunque sea valeroso, que el número a ellos les sirve de fuerza. La fuerza del número, ¿no? De la mayoría. Entonces, Ulises, el héroe paciente, le dice, pues es justo, sin duda, amigo, que yo también hable. Desgarrándose va el corazón en mi pecho al oíros referir las locuras que idean aquellos galanes en tu casa a despecho de ti, siendo tú lo que eres. Dime pues, ¿es que tú lo consientes, o el pueblo en sus tierras te abomina siguiendo la voz de algún dios, o te dueles de tus propios hermanos tal vez, pues siempre su ayuda nos anima a luchar por más dura que sea la contienda? Mas si yo con mi temple tuviera tu edad, si fuese yo el nacido de Ulises, el héroe intachable, o el mismo que vagando llegase a estas tierras, y aún cabe esperanza. Mi cabeza dejara cortar a cualquier hombre extraño de no hacerme
de no hacerme al momento el azote de todos aquellos pretendientes. Entonces, las preguntas, ¿no es cierto?, son para pincharlo, ¿no es cierto?, a Telémaco, ¿no? Es que tú lo consientes, ¿no? O el pueblo te abomina, ¿no es cierto?, o no tenés el apoyo de tu pueblo, dice, nadie, ¿por qué nadie te ayuda a luchar, ¿no? ¿Por qué estás solo, ¿no? Y bueno, y acá aparece la palabra esperanza y la palabra elpis, ¿no? Aún cabe esperanza, también, ¿no? Es la misma palabrita que van a usar los evangelios para esperanza, ¿no? Hay varias palabras para esperanza en griego, pero esta es precisamente la del evangelio también. Y Telémaco le dice, no es que el pueblo por odio me trate como a un enemigo, ni de culpa de hermanos me puedo doler, cuya ayuda nos anima a luchar por más dura que nos sea la contienda, ¿no? Siempre tengo el apoyo de los hermanos. Dice, pero bueno, con mi madre pretenden casar y disputan mi hacienda, ella en tanto ni puede negarse a un enlace que odia, ni al abuso dar fin, y ellos comen, devoran mi casa y muy pronto también me tendrán devorado a mí mismo. Padre, nada que ver, Sí, pero sí, hace no sé si era en el capítulo pasado o este, pero me quedó la duda ahí que recomiendo. Dice que ultrajaron la casa y a Penélope. No la ultrajaron a Penélope. ¿O no, sí? no, no, Ah, no, 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 bien, no, no, bien. no. Se refería a que tenía demasiada gente Eh, que... claro, sí, 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 sí. En ese sentido, en el sentido de que están ahí usurpando el lugar, digamos, ¿no? claro. Está, gracias. Eh, y dice Telémaco, verso 147, 48, 49, dice, duro es, mas dejémosle estar, aunque más nos aflija. Ah, si a todo alcanzar el poder de los hombres mortales, yo primero eligiera el regreso del Padre querido. Es decir, si todo dependiera de los mortales, de los hombres, ¿no? Sí, no de los dioses, dice, yo elegiría el regreso del Padre, ¿no? Dice, mas a Atenea no pasó inadvertido que Eumeo dejaba su hato. Acercóse ella entonces, parecía en su cuerpo a mujer alta, hermosa, perita en brillantes labores. Se detuvo de frente a la puerta, mostróse a Ulises, dice, mostrándose a Ulises. Nada en cambio Telémaco vio ni notó su presencia, pues no a todos se vienen a hacer manifiesto los dioses, ¿no? Entonces los dioses se muestran a unos y no a otros. Viola a Ulises, los perros también, pero no le ladraron. Antes bien, con gañidos de miedo se fueron al fondo del establo, frunciendo la diosa sus cejas. Es decir, esta imagen de los perros son muy curiosos, ¿no es cierto? Los perros primero lo atacan a Ulises, después los salamerean a Telémaco, y ahora ante la diosa se van con gruñidos, se van al fondo. Son todas estas imágenes de mucha observación de los perritos, ¿no? Si tienen perros en la vida real. Y después está esto, ¿no? Que los perros a veces reaccionan ante el aire vacío como si hubiera alguien, ¿vieron? Este fenómeno que muchas veces, a veces percibimos, bueno, los antiguos decían, bueno, es que tal vez están viendo algo que no vemos, ¿no? Entonces, frunciendo la diosa sus cejas, Ulises comprendióla y salió de la estancia y del sólido muro del cercado. Llegóse hasta ella y Atenea le dijo, hola Értida, retoño de Zeus, Ulises mañero, hora es ya de que hables al hijo, sin más ocultarte. Y entonces Atenea lo toca con su vara de oro, la varita mágica, y con ello a los miembros volvióle la túnica y manto bien lavado. Él ganó en juventud y estatura, avivóse el moreno color de su piel,
rellenóse su rostro, el mentón se cubrió con la barba de azules reflejos. Una vez hecho esto, marchóse la diosa y Ulises retornó al caserío, y su hijo, admirándose al verlo y creyéndole un dios, apartó su mirada a otro lado, y dejósele oír de este modo en aladas palabras. Cuán distinto de antes te muestras, oh huésped, cuán otras son las prendas que traes, cuán otros tu tez y tu aspecto. Dios, sin duda, de aquellos que habitan el cielo anchuroso, sé propicio, y te haremos ofrenda de víctimas gratas y de áureos dones de fina labor, mas no quieras dañarnos. Entonces, frase epiquísima, ¿no es cierto? Dice, replicándole Ulises, el héroe paciente le dijo, no soy Dios, bien de cierto, ¿por qué a los eternos me igualas? Soy tu padre, aquel padre al que lloras a tiempo sufriendo pesares sin fin, soportando violencias ajenas. Bien. Entonces, recién acá se revela Ulises, ¿no? Soy tu padre. Épico. Sí. Realmente, realmente. Se hizo esperar. Sí. Se hizo esperar, sí. Es como Skywalker, pero como la Guerra de las Galaxias, pero positivo. Soy tu padre. Dice, tal diciendo, al hijo besó, y una lágrima a tierra sus mejillas dejaron caer, una lágrima en tanto contenida. Y Telémaco allí, sin poder persuadirse de que fuera su padre, otra vez replicó de este modo, no eres Ulises mi padre, que un dios me alucina para hacerme enseguida llorar con mayor desconsuelo. No es posible que un hombre mortal con su mente maquine tales cosas, a menos que alguna deidad se le acerque y por sí lo convierta de súbito en joven o en viejo. Tú en efecto eras viejo y llevabas astrosos vestidos. Ahora en cambio parecesme un dios de los campos celestes. Entonces, bueno, Ulises le dice, no hay otro que yo, que sufriendo 1000 males y errando largamente, al 20º año regreso a la patria. Obra es todo de Atenea, la diosa rapaz y guerrera. Esto dijo y volvió a se sentar. Mas Telémaco entonces se abrazó dolorido a su padre, dejando ir su llanto. Levantóse en los dos vehementísimo afán de sollozos y lloraban a gritos sin pausa, a manera de aves, de pírgaros o buitres de garra ganchuda a los cuales los labriegos robaron las crías aún faltas de vuelos. Bueno, entonces, como los pájaros lloran, los símiles homéricos son siempre raros, el símil de los pájaros llorando. Bueno. Verso 241, dice Telémaco, Padre mío, de siempre yo oí de tu fama gloriosa, supe que eras guerrero esforzado y prudente en consejo. Pero has dicho algo extraño, el asombro me embarga. No pueden 2 varones luchar contra tantos, también valerosos. No son 10 solamente, ni 20 los tales galanes, muy mayor es su número. Al punto te haré su recuento. Los que hay en Duliquio, en dos mozos rebasan ya el medio centenar. Escogidos y escolta le dan 6 criados, 24 varones se juntan en Sama. De Sante hacen 20, en fin, va contando todo, 12 de Medonte, 2 siervos, y cuenta, hay 116 personas que tienen que vencer, ¿no? Y ellos son solo 2. Pero Ulises le dice, habrá de bastarnos Atenea, y con ella Zeus su padre. ¡Ah! Fantástico, ¿no? Y Telémaco le dice, bravos son estos 2 defensores. Bien. Entonces, Ulises le dice, bueno, ahora tenemos que hacernos los sotas. Como vos volvés a tu casa, como que acá no pasó nada, volvés al palacio, saldrás para casa a la aurora, y si acaso estos hombres, y entonces dice, yo voy a ir después como mendigo, ¿no?
Dice, si acaso estos hombres me ultrajan allá en el palacio, dice, mantente soportándolo todo en tu pecho, aunque yo más padezca y me veas arrastrar por los pies de la casa a la calle o me tiran los muebles encima. Tú mira y aguanta, ¿no? Dice, aunque me hagan de todo, aunque veas que me agarran de los pies y me tiran para afuera del palacio, ¿no? Aunque me tiren los muebles encima, como de hecho va a pasar, le van a tirar con los bancos, se sacan los bancos y le tiran los bancos encima. Dice, para ti y para mí retendrás 2 espadas, 2 lanzas, 2 escudos de cuero. Otra cosa te digo, fíjala bien en tu mente. No le digas a nadie que Ulises ya está en sus casas, ni Penélope misma, solamente tú y yo. Descubramos la mente que guardan las mujeres y a prueba pongamos también a los siervos para ver quién nos honra y nos teme en el fondo del alma, quién desprecia a su dueño y te ultraja con ser lo que eres. Vamos a poner esto, es una puesta a prueba. Es decir, si yo aparezco glorioso, bueno, la gente me van a honrar, pero no por amor, digamos, ¿no? Entonces, aparecer bajo forma de siervo, ¿no? Obviamente podemos asociarlo a la forma del siervo de Cristo, ¿no es cierto? Entrar en la pasión, dice, pongamos a prueba, ¿no? Los corazones, ¿no? A ver, ¿quién me honra y me teme en el fondo del alma? ¿Quién desprecia a su dueño y nos ultraja? La escena nos lleva a ver a los galanes, y lo tenemos ahí Antino, que es el más perverso de todos, siempre ahí dando vueltas, quejándose de que no pudieron atraparlo a Telémaco, ¿no? Que lo estuvieron esperando, acechándolo en ese estrecho, para que cuando Telémaco desembarcara. Dice Antino, ay, han librado los dioses de daño a este hombre, días enteros acechando a Telémaco, a fin de cogerlo y matarlo, y hete aquí que algún dios, entre tanto, lo lleva a su casa. Meditemos de nuevo su muerte y ruina, que no se nos vuelva a escapar. Acabémosle antes, mas no en la ciudad, en el campo o en mitad de un camino. Aparece Penélope, insigne en prudencia, ocurriósele entonces enfrentar a sus fatuos e inicuos galanes. Sabían que los amargos planes contra su hijo. Bajó pues ella a la sala en unión de sus siervas, y en ella la mujer entre todas divina avistó a sus galanes. A la puerta quedó del salón bien labrado, ajustóse el espléndido velo, cubrióse con él las mejillas, e increpó por su nombre entre todos a Antino, diciendo, oh tú, Antino, soberbio urdidor de maldades. Te llaman en la tierra Itaquesa el primero entre todos los hombres, de tu edad en consejo y palabra. No lo eres, de cierto, insensato. ¿Por qué maquinar a Telémaco muerte? Nefando es tramar desventura a los otros. Es que ignoras quizás que tu padre llegó perseguido por las turbas aquí. Bueno, le echa en cara la historia personal de la familia de Antino, ¿no? Cómo fue refugiada en la isla y ahora se vuelven contra la familia que los recibió, ¿no? Mas Eurímaco, el hijo de Pólibo, le dice, oh discreta Penélope, prole de Icario, confía, no te den en el pecho, cuidado estas cosas. No hay ni después ha de haber, ni tendrá nacimiento hombre alguno que sus manos descarguen en tu amado Telémaco, en tanto yo esté vivo y contemple la luz sobre la haz de la tierra. Tal habló por calmarla, tramaba acabar con su hijo.
Atenea le devuelve a Ulises la imagen de Croto, de viejo, y Ulises emprende camino hacia el palacio. Y se despiden con Telémaco. Es bonito el final, dice, habló Eumeo un poquito antes y dice, tal habló. Sonrióse al oírlo Telémaco Augusto, y la vista cruzó con su padre, esquivando al porquero. Se miran, ¿no? Se miran, y nada más apunta ese momento que él y su padre se miran, ¿no? Él no dice más, ¿no? Y dice, entre tanto, acabó su labor, preparada la cena, sin echar nada en falta, gozaron de aquel buen banquete por igual, y saciado el placer de manjar y bebida, a sus lechos marcharon buscando el regalo del sueño. Bueno, termina de nuevo con la gente durmiendo, pero bueno, me gustó también ese pequeño detalle así muy personal, muy íntimo, que es, bueno, ya no necesitan hablarse más, digamos, se miraron y ya está todo planeado, digamos. Bueno, dejamos acá, se va acercando cada vez más el desenlace, se va armando toda la trama. Para a mí bueno, no lo leí, pero por lo que contó, padre. Pero estos últimos capítulos como que me resuena mucho la imagen de Cristo en la tierra, en Ulises. Como que, en Odisea, sí. Como que esto de, por ejemplo, de la imagen del mendigo y de que le dice al que le cuida los cerdos, de que a pesar de cómo se ve y de quién es, como que lo recibe de manera digna. Y después como de Telémaco, es como que siento que tiene una protección especial de los dioses. Creo que, no, o sea, yo lo asocio por la orfandad, pero bueno, no sé, Claro. como que está protegido por todos de alguna forma, o como que le tienen predilección el mismo cuidador de cerdos, como esta imagen de que lo recibe como un padre y todo, como por esto, por saberlo un rey huérfano, bueno, un futuro rey huérfano, Claro. pero muy lindo, me dan ganas de leer. Sí, sí. Yo me voy a saltar y voy a leer el final. Voy a hacer. No, si no, no llego más. Bueno. Sí. También me llama la atención, esto es re tonto, pero me llama la atención la cantidad de hombres llorando. Pero porque lo contrarresto con la imagen de masculinidad que se critica quizás desde un discurso más actual, feminista, de esto de los hombres no lloran y que todo el tiempo se dice que se decía los hombres no lloraban. Y es como que en la Odisea es como se la pasan llorando los hombres. Sí. Sí, ser un héroe y guerrero no les quita sensibilidad a humanidad y emoción y, ¿no es cierto?, y familiaridad. Y bueno, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la épica española empieza con el llanto del Cid, ¿no es cierto?, el primer verso del mío Cid de sus ojos tan fuertemente llorando, ¿no? Volvía la cabeza y estábamos mirando, ¿no? El Cid que se va al destierro y mira para atrás, mira el castillo que está abandonando, mira su casa, su tierra, y se va llorando. Sí. Pero es cierto que en la Odisea aparece muchísimo, ¿no? En la Ilíada hay también algunos momentos de llanto. Hay llanto ya por cualquier cosa, digamos, también, hay que decirlo. En la Ilíada
hay llanto, por ejemplo, de capricho, ¿no? Aquiles llora de capricho, por ejemplo, ¿no? O sea, le sacaron una esclava que él tenía y él no está enamorado de esa esclava, pero llora porque le sacaron la esclava, ¿cierto? Se queja con su madre, se autocompadece, o sea, aparecen llantos de autocompasión, digamos, o sea, pero en la Odisea no aparece mucho y, y bueno, Eso es cuando sí, sí, Agamenón le saca. ¿Quién era? a Briseida. Briseida. Agamenón tiene en el botín de guerra, así empieza la Ilíada, ¿no? Que en el botín de guerra Agamenón tiene a una esclava que se llama Criseida. Y Aquiles tiene una que se llama Briseida, con Velar. Y entonces, como el padre de Criseida, el sacerdote de Apolo, invoca a Apolo manda una peste sobre el campamento, y dice, bueno, si quieren que pare la peste, hay que devolverle la hija a este sacerdote, ¿no? A Criseida, al sacerdote Crises. Entonces, Agamenón dice, bueno, sí, yo entrego esta esclava que era parte de mi botín de guerra, pero alguien me tiene que dar otra en cambio, ¿no? Entonces le saca a Briseida a Aquiles, ¿no? Entonces Aquiles se va llorando a su madre, ¿no? Y bueno, Aquiles se propone no pelear más a favor de los aqueos, ¿no? Y le pide a su madre que los troyanos ganen, o sea, pide para que los enemigos ganen, para así los aqueos vienen a llorarle a él y le dicen, ¿por qué no peleas con nosotros? ¿No? Es fantástico eso. Sí, sí, sí. Aquiles es egoísmo puro. Es interesante cómo lo plantean en la película de Troya, que la vi el otro día, Ajá. que a Sí. Briseida la hacen que es prima de Paris. Le dan un justificativo. Sí, le hacen prima de Paris y de Héctor, y que bueno, es le mezclan, es como que Briseida y Criseida son la misma, porque la hacen sacerdotisa del templo de Apolo. Claro. Y bueno, y él la roba, pero le hacen una historia de amor entre Aquiles y Briseida. Como para que no quede tan caprichosa. Le quedan como ese giro, sí. Claro, sí. Está súper modernizada la historia en ese sentido porque es como que quieren hacerla comprensible al hombre moderno, digamos, ¿no? Pero porque realmente es muy, o sea, uno no puede empatizar con, o sea, de hecho es muy curiosa la Ilíada porque el protagonista supuestamente es Aquiles, pero uno difícilmente empatice nunca con Aquiles, porque es súper egoísta, es más probable que uno empatice con Héctor, que es el príncipe troyano, el hermano de Paris, que es un hombre que lucha por su ciudad, es un tipo más humano, que con Aquiles. Es que en la película de Troya te hacen empatizar, o sea, como que vos ves que Príamo, o sea, te da pena Príamo, o sea, es como que vos lo ves llorando porque le matan el hijo y que vos ves que dice, no lo mates a Héctor que es bueno, le dice, y él va y lo mata igual porque se le había matado el primo. Pero, bueno. Algo de eso está, ¿no? En la Ilíada, Príamo es una imagen patética en el sentido de sufrimiento, ¿sí? Eso es de la Ilíada. Eso creo que es algo que está bien logrado en la película. Porque lo más tremendo para mí de Príamo es que, bueno, porque Aquiles retiene el cuerpo de Héctor, ¿no? Durante 40 días lo tiene pudriéndose y le hace dar 7 vueltas o 9 vueltas, ya no me acuerdo, alrededor de la ciudad de Troya, atado al carro, ¿no? Y Príamo, para sacarle el cadáver, va y le llega a besar las manos a Aquiles, ¿no? O sea, en la Ilíada, no me acuerdo cómo está en la película, pero en la Ilíada él le toma las manos, que son las manos que asesinaron a su hijo, y se las besa. Y uno dice, bueno, es la humillación total, ¿cierto? El rey de Troya
Y bueno, y ahí Aquiles llora, Lilíada, porque dice, porque pensó en su propio padre, digamos, al ver a Príamo, que llora por Héctor, dice, pensó en su propio padre que algún día va a llorar por él, digamos, una cosa así. Y entonces ahí tiene un llanto un poquito mejor que todos los otros Más llantos que moral. tiene Aquiles en toda la obra, claro. Sí. Le devuelve el cadáver. ¿Hay alguna razón supongo que serán teorías, pero por ese cambio en la imagen del héroe? O sea, Hay teorías. Pues sí, de ¿su Lilíada. teoría personal? No tengo una teoría personal. Pero muchos dicen que, a ver, Lilíada y la Odisea se escriben en la, digamos, son obras griegas, pero se escriben en la costa jonia, digamos, la parte del este, o sea, la parte de Asia Menor, digamos. Son de manera que puede haber influencia de las tribus hititas, las tribus hititas son los que habían estado en ese lugar, y que por más que ellos estaban cantando las proezas de los héroes aqueos, porque ellos ahora venían de los aqueos, ellos en el fondo también tenían o recibían, digamos, la historia de Troya contada por los mismos troyanos, o sea, por el lado oriental, digamos, ¿no? Y entonces, que esas tradiciones mostraban justamente a Héctor como un héroe, y entonces está recuperado en la Ilíada, a pesar de que es un canto griego, tendría mucho de influencia de la historia contada por el otro bando, digamos. Claro. Pero bueno. Bueno, gente, sigamos leyendo. Sí. Y bueno, el sábado que viene, a la tarde, acá en Santa Fe, es la procesión de Corpus Christi. Así que a lo mejor nos podemos ver ahí, encontrarnos un poquito después de la procesión. Después lo charlaremos en el grupo. Sí, eso. Estamos viendo. El año pasado hicimos una merienda post Corpus Christi, entonces estamos viendo de repetir eso. Así que estén Puede atentos ser al grupo. un lindo momento de encuentro. Dale. Bueno, chocolate con churros, no sé, veremos. Sí, Por favor. vamos a intentar. Nos falta ver dónde lo hacemos, pero estamos en búsqueda. Bueno, podemos preguntarle allá, bueno, veremos. Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por conectarse. Gracias, Padre. Nos vemos. Buen fin de. Dios los bendiga. Adiós. Chao. Nos vemos. Chao, chao.